Más FM. Cada vez tenemos más conocimiento de los problemas que pueden afectar a nivel psicológico en las edades de la infancia y la adolescencia, y cómo pueden conllevar también problemas en otras áreas de la vida de nuestros niños y niñas, como el colegio o las relaciones con otros niños. Es por eso que cada vez son más los padres que buscan asesoramiento en la psicología infanto-juvenil, una especialidad de la salud que todavía puede ser desconocida para algunas familias. Hoy, en este espacio de salud, hablamos de esta disciplina, la psicología infanto-juvenil, y proporcionamos información acerca de cuándo y para qué podemos recurrir a ella. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, la psicóloga que cada martes se encuentra con nosotros aquí en Más FM. Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para comenzar el espacio de hoy, ¿está resultando la psicología infanto-juvenil cada vez más necesaria? Sí, bueno, comenzar definiendo que cuando hablamos de psicología infanto-juvenil, hablamos de la rama de la psicología clínica y sanitaria que atiende a menores de 18 años, tanto niños como adolescentes, y dentro de esas edades hay que decir que hay grandes diferencias en lo que se refiere a la manera de intervenir, pues de la mano de la edad, porque no es lo mismo la metodología de trabajo con la que se trabaja, por ejemplo, con menores de 12 años, que cuando ya hablamos de mayores de 12 años, que progresivamente esa intervención psicológica se parece más a la psicología de adultos, y ya incluso a partir de los 15, verdaderamente como si fueran adultos, aunque he de decir que sigue siendo muy necesaria en estas edades la colaboración familiar y del entorno. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí que hay un aumento de la necesidad de psicología infanto-juvenil, sobre todo después de la pandemia, por cifras tan graves como que se ha registrado que las autolesiones y las tentativas de suicidio en adolescentes se han incrementado en un 250% con respecto a antes de la pandemia, convirtiéndose en la principal causa de muerte no natural en los menores de 29 años, hasta por encima de los accidentes de tráfico, que fijaos que antes eran nuestra principal preocupación. Luego, la Confederación de Salud Mental España estima que diagnósticos como los trastornos de la alimentación, sobre todo los no especificados, es decir, los que no son exactamente ni anorexia ni bulimia, sino que son de otros tipos, se han visto incrementados en un 826% con respecto a antes de la pandemia. Y luego preocupa mucho también el impacto que está teniendo pues la precariedad laboral de los padres, la inestabilidad económica de las familias, la pobreza, la incertidumbre sobre el futuro y todo este tipo de circunstancias sociales que tienen repercusión en la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Has mencionado, Isabel, que incluso a partir de los 12 o 15 años, en la psicología de adolescentes, es necesario que la familia y el entorno colaboren en la intervención. Quizás a estas edades lo que ocurre en su entorno familiar les afecta especialmente a su salud mental. Efectivamente, en psicología se dice que la familia es el primer agente socializador del niño, es decir, el niño desde que nace, la familia es el primer entorno donde adquiere los primeros logros del desarrollo, donde pasa las primeras etapas vitales y donde, por supuesto, adquiere sus primeros aprendizajes. Por eso la familia, cuando el bebé nace, es la que más peso tiene en su salud mental. Y conforme el niño va creciendo, entra al cole, ya empieza a tener extraescolares, entran en juego los maestros, los amiguitos y otras personas, la familia ya progresivamente va como perdiendo peso y va dejando paso a otros entornos. Pero en los primeros 12 años es fundamental y luego en la adolescencia también influye muchísimo. Por eso es fundamental que la familia trabaje al mismo sentido que dentro de la intervención psicológica y también que tengan pautas sobre cómo proceder en casa. Yo me encuentro que algunas personas, adultos, cuando nos buscan, desconocen nuestra metodología de trabajo en psicología infanto-juvenil. Por ejemplo, el mito este de que me van a coger la cita, me traen al niño y yo me meto en la sesión a solas con el niño y así se soluciona el problema.
Entonces, cuando los padres te llaman y tú les dices que, por ejemplo, para empezar en menores de 12 años, la primera sesión es con los padres y que de hecho hay muchas sesiones en las que solo vas a trabajar con los padres. Ahí te encuentras que se sorprenden y muchas veces se sienten culpables porque creen erróneamente, porque es un error, que les estás diciendo que el problema lo tienen ellos. Pero en los primeros 12 años es fundamental ese trabajo con los adultos y luego en la adolescencia pues también influye mucho. Entonces, la psicología infantil y de adolescentes va mucho de guiar y orientar a los padres y los adultos del entorno, ¿no? Sí, por poner un ejemplo concreto, mirad, cuando me llegan unos padres, por ejemplo, diciendo que un niño tiene mala conducta, que grita, que desafía, que no obedece normas, ¿no? Si yo directamente entro al niño a la primera sesión, probablemente el niño ni me diga lo que le está pasando en casa, porque a veces ni es consciente y si lo es, él no sabe de dónde viene esa conducta, porque no tienen aún la capacidad madurativa para ser conscientes de sus propios estados internos, de lo que sienten y de lo que piensan. Sin embargo, si yo entro a los padres y me pongo a evaluar aspectos como que están todo el día fuera, que el niño cuando pide algo automáticamente se lo dan, que nunca le dicen que no a nada, que a lo mejor se queda con los abuelos mucho rato y esto no le riñen, por poner ejemplos, ¿no?, de variables. Todo eso a mí ya me da pistas, me da información de cómo ha llegado el menor a la situación en la que se encuentra. Y luego también hay que desmontar, que viene de la psicología infantil, el mito que la psicología infantil es dar pautas o es simplemente dar recomendaciones, que tampoco es así, o no al menos todo el tiempo. En psicología infanto-juvenil, precisamente porque cada niño es un mundo y además, como hemos dicho, pues cada niño lleva sus ritmos, sus necesidades y adquiere los logros del desarrollo en momentos distintos y 1000 cosas más, pues hay que hacer una evaluación muy minuciosa de cada caso particular. O sea que tenemos que sentarnos y evaluar muy bien todo lo que influye en cada problema, en cada caso. Y en esto puede que se haya malinterpretado a veces cuando hacemos escuelas de familias o los grupos de apoyo a padres, que pueden funcionar muy bien y son muy necesarios, de hecho, como orientación de temas, por ejemplo, como quitar el pañal o el tema de la alimentación. Pero ya cuando el niño empieza a tener problemas, no se soluciona con esas recomendaciones genéricas, ya que no se adecúan a cada caso particular y muchas veces hasta pueden resultar contraproducentes. A ver, Isabel, nos preguntamos, con adolescentes, en estas edades, en las que ya no quieren que los padres estén tan encima de ellos, o quizás son más reservados y cuesta más hablar un poco con ellos, ¿es más complicado que acudan al tratamiento psicológico? Pues la verdad es que no es para nada complicado en la mayoría de los casos. De hecho, lo de que la adolescencia es una etapa reservada, en la consulta la verdad es que no se nota nada. A veces incluso te encuentras familias con adolescentes que no hablan con sus padres y están deseando venir a psicología para hablar de sus cosas, porque saben que lo que hablan en psicología es confidencial, es secreto, y porque se sienten validados y escuchados, porque no les vamos a renegar o a decir que eso son cosas de adolescentes, que son tonterías. Y eso es muy importante para que expresen, porque para ellos realmente no son tonterías y sus creencias muchas veces pueden estar en la base de la sintomatología que presentan y del malestar. En adolescentes el trabajo es muy parecido ya con adultos y aquí muchas veces se presenta la dificultad de que los padres quieren saber qué ocurre, no quieren enterarse. Pero el tratamiento con los menores es confidencial con ese menor, aunque en los servicios privados pues paguen los padres, está esa paradoja. Muchas veces pasa que los padres dan un motivo de consulta en plan, pues es que no me saca buenas notas, o es que se comporta mal, tiene mala conducta. Y luego cuando hablas a solas con el adolescente, en realidad ves que esos problemas son un síntoma de lo que le está pasando en otras áreas, como he dicho, y que se calla, ¿no? Se está callando. Entonces, trabajando lo que el adolescente quiere, cuando se encuentra a gusto, tiene buena relación contigo, se siente escuchado, paradójicamente la demanda que te traen los padres se resuelve sin haberla trabajado directamente. Y entonces cuando pasan unas sesiones y ya el adolescente está anímicamente mejor, o ya no tiene tanta ansiedad, tiene buena relación contigo, ya no está tan a la defensiva para que le entres con el tema de los estudios o de los deberes y te acepta que quizás hasta le des unas técnicas de estudio para concentrarse mejor, que es lo que quieren los padres, ¿no? Es curioso todo esto, ¿no? Bastante curioso. Bueno, después de la pandemia,
con la situación que tenemos ahora de malas noticias a nuestro alrededor, ¿cuáles son las problemáticas que más os encontráis en psicología de niños y adolescentes? Pues en niños hay mucha demanda por déficit de atención e hiperactividad, pero más bien como algo secundario a estresores del entorno por lo que sería un diagnóstico neuropsicológico como tal. Es decir, presentan la sintomatología inatenta o hiperactiva, pero no hay ninguna alteración neuropsicológica, y trabajando con rutinas a nivel emocional, con los padres, cambiando hábitos, mejoran bastante. Luego también se están presentando mucho los miedos, por ejemplo, a dormir solos, los problemas con las pantallas, la adicción al móvil, a la tablet, desde que son pequeños, y las repercusiones que eso conlleva en el rendimiento escolar. En adolescentes, pues por desgracia están apareciendo muchos problemas de patrones disfuncionales de relaciones, tanto de pareja como de amistad, que es lo que ellos llaman las relaciones tóxicas. Y también los problemas de ansiedad, la desmotivación, la apatía generalizada por la falta de ocio que han tenido en la pandemia, por no tener a dónde ir, por la incertidumbre con respecto al futuro, esa preocupación por en qué van a trabajar, la falta de oportunidades. Parece que la adolescencia pensamos que es una etapa despreocupada, pero más bien tenemos a unos adolescentes muy preocupados por su futuro y la verdad es que muy desmotivados y muy decepcionados a nivel general. Y bueno, también se están presentando muchos problemas relacionados con la elevada autoexigencia académica de muchos de ellos. Por cierto, por último, ¿es cierto esto de que con un dibujo realizado por un niño, un psicólogo puede saber si se encuentra bien o mal emocionalmente? No, realmente eso es una técnica que entra dentro de una rama de la psicología muy antigua que se llama psicoanálisis, y que no solo está pasada de moda, sino que además es que no consiguieron validarla científicamente. Por lo tanto, no debemos fiarnos si vemos a un supuesto profesional, que no va a ser un profesional evidentemente, y nos diagnostica con un dibujo. Más que nada porque al no haber sido probada científicamente, el profesional debe utilizar técnicas que sí que lo están y no perder tiempo con lo que no es fiable. Para que los oyentes lo sepan, un psicólogo infantil es fiable si trabaja desde el modelo cognitivo-conductual, que es el que se ha demostrado validado y fiable científicamente. Y además tiene que tener un registro sanitario en el centro de trabajo y disponer de habilitación sanitaria para atender. O sea que lo del dibujo, si lo hemos pensado alguna vez o lo hemos visto en películas o que nos lo han comentado, que nos lo quitemos de la cabeza, ¿no? Sí, y es que de hecho es un mito muy extendido porque yo me lo encuentro con mucha frecuencia que la gente pregunta, oye, si el niño dibuja tal en una esquina del folio o si dibuja algo, digo, pero si es que no está probado científicamente. Entonces no es de fiar, o sea, los psicólogos sanitarios no lo vamos a utilizar porque no es fiable. Muy bien, pues Isabel Fernández, hoy hablando sobre psicología infanto-juvenil, de este tema o de otros, para hablar contigo, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para consultar sobre este tema o cualquiera que necesitéis. Pues el martes que viene, más y mejor. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti, hasta el martes que viene.